Muy buen día, Dios les bendiga. El día de hoy continuamos en nuestro estudio del Santo Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo número 18. Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, y también que abran sus mentes, sus corazones y sus oídos a la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme, por favor. Amado Padre, te doy gracias porque en esta mañana me das la oportunidad de compartir con los hermanos las verdades de tu palabra, las cosas que tú me enseñas y que quieres que cada uno de nosotros pongamos por obra. Te suplico, por favor, Dios, que tengas la misericordia para que cada uno de nosotros podamos ser tierra buena, tierra fértil, que pueda dar fruto de ti, fruto de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estudiar, de meditar tu palabra aquí hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en Lucas capítulo 18 y el día de hoy vamos a estar comentando, meditando respecto de los versículos del 15 al 30. Hoy vamos a Lucas capítulo 18, versículos 15 al 30, y vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. Vamos de favor a leer versículos 15 al 17. Dice así la palabra: traían a él los niños para que les tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándoles, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es bien interesante. Hace un poco aquí nosotros meditábamos algo que Jesús estaba platicando con sus discípulos. Jesús había hablado con sus discípulos respecto de no hacer tropezar a los niños, de permitir que los niños se acerquen a Jesús. Y yo quisiera que en esta mañana reflexionáramos tú y yo al respecto de esto. ¿Estás tú siendo propicio? ¿Estás tú ayudando para que los niños y también los jóvenes se acerquen a Dios, se acerquen a Jesús? O tal vez tú o yo estamos siendo un estorbo para que los jóvenes y los niños se acerquen a Jesús. Yo no sé qué tanto tú has meditado respecto de esto. ¿Estoy yo ayudando a que mis hijos se acerquen a Dios? Y no solo mis hijos, sino cada niño que yo conozco, cada joven que yo conozco. ¿O yo les estoy estorbando? En el capítulo 17, en los primeros 5 versículos, eso lo vimos hace poquito, Jesús les decía esto que vemos ahí en 17 versículos 1 al 5. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay aquel que viene, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdona. Es interesante cómo unos días, unas semanas antes, Jesús está platicando con sus discípulos, y ya no vamos hoy a volver a predicar de eso, porque lo predicamos hace poco. Y así como nosotros hace poco predicamos respecto de Lucas capítulo 17, estos primeros versículos, ahora avanzan unos días o unas semanas y los niños, estamos en capítulo 18,
vienen personas y llevan niños a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Reprenden, regañan a las personas adultas que llevan a los niños a Jesús. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que pasa con los discípulos es lo que pasa contigo y conmigo. Venimos aquí, nos sentamos ahí más o menos cómodamente y estamos escuchando a Dios, estamos escuchando a Jesús, o agarramos nuestra Biblia y la comenzamos a leer y pasan tal vez 2 días, 3 días, una semana, un mes, y eso que ya leímos, que aparentemente ya aprendimos, y que dijimos, sí es cierto, es verdad, ya no lo voy a hacer. Esto ya basta, ya no más. Y a la semana lo volvemos a hacer. Muchos de nosotros tal vez hemos hecho el compromiso. Voy ahora a ser el facilitador para que mis hijos se acerquen más a Dios. Voy a apoyar para que mis hijos, sean jóvenes o sean niños, se acerquen más a Dios. Pero a lo mejor llega el domingo y no me levanto lo suficientemente temprano. Y entonces yo tal vez soy un estorbo para que mis hijos lleguen temprano y que aprendan y que vayan teniendo la práctica, la buena costumbre, el buen hábito de alabar a Dios temprano. El día de hoy comenzamos alabando al Señor con una alabanza bien hermosa que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada, oh Señor, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Es parte de una porción de la Escritura. Pero mi hermano, tú y yo estamos llevando a los niños a Dios desde mañana. O a lo mejor nosotros estorbamos para que los niños se acerquen a Dios. Dice aquí Jesús, no se lo impidan. No impidan ni que los niños lleguen, ni que personas traigan a los niños a Jesús. A veces somos estorbosos para que nuestros niños obtengan buenos hábitos. Eso es algo que lo hemos dicho un montón de veces, pero hay que decirlo otra vez. En esta semana, bueno, me vas a decir, ya se acabaron las clases. Bueno, una antes de esta. ¿Cuántas veces tus hijos o tus hijas llegaron tarde a la escuela? ¿Cuántas veces? No esta semana, sino una antes, de los 5 días que tus hijos tuvieron clases, los 5 entraron más o menos a tiempo. Pero de los últimos 5 domingos, ¿cuántos de esos 5 tus hijos han llegado a tiempo el domingo? Nos preocupamos por la vida secular de una manera a veces exagerada. Si estamos tarde para ir al trabajo, a lo mejor hasta si vamos en el pecero, te bajas del pecero y agarras un taxi. Pero, ¿y el domingo? Si tienes algún compromiso, a lo mejor en la escuela, y tu hijo tiene que dar 20 pesos de cooperación para lo que sea. ¿Quién sabe cómo le haces, pero tienes los 20 pesos? Pero, ¿y la iglesia? Y si hace algún evento para la iglesia, es triste que de pronto la persona diga, es que no tengo dinero. Bueno, pero entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste en la escuela? ¿Cómo le hiciste para que sí llevaran su uniforme? ¿Cómo le hiciste para que sí llevaran sus tenis, que tienen que llevar blancos? Porque si no llevan tenis blancos, no los dejan entrar. Pero si hace algún evento, aunque sea el más pequeño en la iglesia, y a veces los hermanos o las hermanas dicen, no tengo dinero. Qué pena, qué tristeza. El Señor dice que cuando recibas tu dinero, lo primero que hagas es reserves ese 10% para Dios. Pero otra vez hacemos todo y hasta el último decimos, es que ya no me alcanzó para el diezmo. Es que es lo primero que tenemos que apartar. Recibimos un dinero y decimos, sea que trabajes por tu cuenta, tal vez como yo, o lo que sea, dices, bueno, recibí tanto, bueno, esto ya no es mío, ahí lo tienes.
reservado para usarlo para el Señor. Y entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros estorbamos e impedimos que nuestros hijos se acerquen al Señor. ¿Qué tuvo que ver el dinero? Mucho, mucho. ¿Por qué este cuate está hablando de eso y después me saca con lo del diezmo? Sencillo. Una manera en la que cuando tú tienes problemas económicos, vean tus hijos que tú te acercas a Dios y llevas a tus hijos a Dios, es decirle, mira hijo, el dinero está escaso, casi no me alcanza, pero de estos 1,000 pesos que recibí, 100 ya ni son míos, son del Señor. Ven hijo y acércate y vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar y vamos a suplicarle que de los 90 pesos que quedaron, o 900, no sé cuánto dije mi ejemplo, no sea suficiente, no sea suficiente. Pero no, muchas veces somos un estorbo para que nuestros jóvenes y nuestros hijos vengan al Señor, porque en el momento que tengo una dificultad, no me pongo a pedirle a Dios y tengo a mi hijo, ven hijo, vamos a acercarnos a Dios y vamos a suplicarle porque el dinero no alcanza, ¿no? En el momento que el dinero no alcanza, voy con la comadre, voy con la vecina, voy con el amigo, voy con la amiga a suplicar. Pero muchas veces hasta el último dejo a Dios. No te estoy diciendo que si tienes un problema no recurras a un hermano. Lo que te estoy diciendo es que no sea la primera persona a la que recurra. A la primera persona que tú debes recurrir es a Dios. Porque si no, no estás llevando a tus hijos a Dios en cualquier situación. Tienes una situación de alegría, de gozo. Te fue muy bien en el trabajo, recibiste un bono, un premio, un ascenso. Hijo, ven, vamos a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tengo un mejor trabajo, un nuevo trabajo, tengo un bono, tengo un ascenso, tengo yo qué sé, vamos a acercarnos a Dios. Cualquier cosa que acontece en nuestra vida, ¿qué hacemos con cada cosa, aunque sea pequeña, que pasa en nuestra vida? ¿Nos acercamos a Dios y hacemos que también nuestros hijos se acerquen a Dios? ¿O les estorbamos a ellos? Y entonces, regresamos al capítulo 17, que es lo que predicamos hace apenas, ni un mes. No tiene ni un mes que hablamos de esto. Y Jesús también, muy posiblemente no tenía, tal vez ni 3 meses que había hablado de esto, porque ustedes recuerden que en todos los evangelios, la tercera parte o la mitad de lo que se nos comenta en los evangelios es casi medio año de la vida de Jesús, o menos. ¿Sí se acuerdan que ya varios capítulos atrás nos decía en la escritura, y nuestro Señor Jesús se hizo el firme propósito, o dice en la versión Reina Valera, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque sabía que su tiempo ya estaba cerca? Ya varios capítulos pasaron. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el tiempo cada vez se va acortando entre cada capítulo. Y entonces, ahora ya tenía unas pocas semanas, o unos pocos días, que Jesús les dijo a sus discípulos, miren, es inevitable que haya tropiezos, que haya dificultades, pero hay de aquel que nos ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que ser tropiezo a uno de estos pequeños. Y hace poco les estaba diciendo, tengan cuidado de no hacer tropezar a un pequeño, discípulos y personas que me están oyendo, porque les sería mejor amarrarse una piedra de molino que pesa, creo que como 1 tonelada, no era una piedra cualquiera. Amarrarse esa piedra de tonelada en el cuello y aventarse al mar, les sería de menos sufrir que lo que les va a pasar si estorban a un niño. Y entonces les acaba de decir eso Jesús hace unos pocos días y le dice, así que cuídense, tengan cuidado de no tropezar o de no estorbar a los niños. Y ahora que traen los niños a Jesús, capítulo 18, los discípulos dicen, no le lleven. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y nosotros vemos esto y decimos, ay, esos discípulos, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo es posible? Es Jesús
y les está enseñando, les está diciendo no hagas esto, y a los pocos días lo hacen. ¡Qué bárbaros! Cuando leemos a veces la escritura nos sorprendemos de los discípulos, criticamos a los discípulos, sobre todo a Pedro. Pobre Pedrito, ese siempre le va mal. Ay, ese Pedro, negó al Señor, Pedro. Pero tú y yo somos bien Pedritos. Porque apenas se nos dice que no hagamos tal o cual cosa, y no pasa ni una semana y la hacemos. Ya ni siquiera te esperas al próximo domingo, en el transcurso de la semana caemos en algo. Una de esas cosas es precisamente criticar a los discípulos, ¿no? Decimos, ay, esos discípulos. Pero tú y yo hacemos lo mismo. Somos estorbosos. Estorbamos a los niños para que se acerquen a Dios. Estorbamos a los jóvenes para que se acerquen a Dios. No decimos, es domingo, me voy a levantar más temprano que entre semana. Porque si me importa tanto que mis niños vayan a la escuela o que yo vaya al trabajo, hoy me importa más que mis hijos y yo conozcamos a Dios, que aprendamos de Dios, que cantemos a Dios. Te pierdes, me pierdo, nos perdemos la gran bendición de venir a cantarle al Señor en la mañanita a las 10. Han de saber que, eso ya lo he dicho, eso ya lo dijo, ya se parece a mi abuelito que siempre me cuenta las mismas historias. Así es. En algún momento, hace tiempo aquí, por ciertas tradiciones que a veces se tienen, pues no llegan hermanos, nada más hay dos, nada más hay tres, no, hay que esperar otros 5 minutos a ver si llegan más. Hay que esperar 10 minutos a ver si llegan más. Una cosa que yo entendí y les compartí a mis hermanos de la alabanza, mira hermano, tu cita es con Dios, no con los hermanos. Tú le vienes a cantar a Dios, y si es la hora de empezar a cantarle, tú le cantas, porque no les vienes a cantar a los de la congregación, sino a Dios. Entonces, si tú estás aquí al frente, y ya son la hora en la que acordamos que tienes que empezar, empiézale. No me digas que no hay nadie. Si hay alguien, estás tú. Es la hora de cantar a Dios, cántale a Dios. Oye, aquí son bien insensibles. Hay muchas congregaciones en las que hasta cuando haya lo menos unos 10 20 empiezan. No podemos honrar más al hombre que a Dios. Nuestra prioridad es Dios. Entonces, empezamos a la hora que tenemos que empezar porque venimos a cantarle a Dios. Se van uniendo algunos. Qué bueno. Qué deleite y qué gozo y qué gusto sería. Y así como en la leche de espera que dejan ahí sus botecitos y nada más están esperando a ver a qué hora para que les toque leche. Que así llegara yo, sería un gran gusto que llegara yo a abrir. Bueno, yo sé que abrimos como 1 o 2 horas antes, ¿no? Estamos aquí un poquito antes de las 8. Pero antes de las 10 que yo hubiera gente ahí, imagínate que estuviera la puerta cerrada, que estuvieran ahí formados. Lo mismo pasa en el Zumba, ¿no? En los Rotobis. La gente está ahí y se forma bien temprano. ¿Por qué? Porque dicen, es que si no estoy cerca de la maestra de la Zumba. Es que si no me toca la bicicleta que está hasta enfrente. Es que me voy a ir temprano porque si no, mi hijo, mi niño o mi joven no llega y es de los primeros para alabar a Dios desde tempranito. Entonces, ¿qué hemos sido? Somos estorbos para que nuestros hijos, niños o jóvenes se acerquen a Dios. Un montón de estorbosos. Y no vemos la vida cristiana como algo alegre y como algo deleitoso, sino, ¡ay, otra vez matrimonios! Tengo que ir. Reunión de varones, mujeres a las 8, pero se tarda 2 horas. ¡Qué barbaridad! Reunión de jóvenes, reunión de jóvenes, pero es que es todos los sábados, ¿por qué no hacen una vez cada año? Para que vayan conmigo. Otra vez, hay tiempo para todo. Y Dios, al final, si tengo tiempo, Dios, ahí te veo, de lo que me sobre. Una de las cosas en las cuales el Señor nos ha enseñado desde Génesis, tú abres el primer libro de la Biblia y apenas si llegas al capítulo 2 y 3 y el Señor le dice al hombre, lo más importante en tu vida debo ser yo.
Llegamos al capítulo 4, cuando viene lo de la parte de Caín y Abel, y le dice el Señor, lo más importante debo ser yo. Llegamos seguimos en Génesis, y el Señor dice una y otra y otra y otra vez, lo más importante debo ser yo. Pero el tiempo que nos sobra es el que le damos a Dios. El dinero que nos sobra es el que le damos a Dios. Y entonces, ¿a poco no somos tan estudiosos? Y otra vez, híjole, y ahí vamos, y un pie apenas y le pide permiso al otro para andar. Y entonces, si mi hijo me ve con esa actitud, va a decir, no, hombre, qué terrible es ir a la iglesia. Veo a mi padre, a mi madre, con esas ganas de ir a la iglesia, pues mejor me quedo en mi casa. Mejor me quedo a ver quién gana, si Brasil o Alemania. Y del fútbol aprendemos muchas cosas. Muchas cosas. Recientemente completaba eso con conversa. Decía, mira, aficionados que viven en la ciudad de fútbol, esto les va a resultar interesante. Los que llegan a la final no son los que juegan bien, sino los que meten goles. Ni tampoco son, eso les va a sonar, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, así es. A veces en nuestra cultura personal, familiar, se nos mete mucho esto, ya metí un gol, ya con esto la hice, ¿no? O sea, ya me bauticé, ya estoy sano, no, bien chido. Ya fui un domingo, no hombre, ya estuvo, ya la hice. ¿Y qué es lo que hace ese equipo con camiseta verde que tanto amo? Mete un gol y dice, ya estuvo. Y unos minutos antes te meten el gol. Así es muchas veces el cristiano. Triste, porque el Señor dice una y otra vez, no te duermas, está alerta. ¿Qué crees que con un gol ya? ¿Qué crees que vas un domingo a tiempo y ya? Así como en el fútbol, en la vida cristiana, se debe jugar cada minuto. Y no solo eso, hay que meter goles. En la vida cristiana tengo que meter mis goles. Si no meto goles, bueno, pues entonces no soy ganador, no soy triunfador, soy un loser. No meto goles. ¡Ay, qué bien juega! Pero no meto goles. Oye, ¿te sabes la Biblia? Pero no metes goles. Eres como ese que dice que juega muy bien, pero no mete goles. Entonces, ¿de qué te sirvió saber la Biblia? Si a la hora de meter el gol, no lo metes. ¿De qué te sirve estudiar y leer y meditar y repasar y decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré? Si a la hora de la noche suena un trueno, ¡ay, mamá chiquita! Bueno, pues no que te ibas a dormir en paz y confiado y que no ibas a temer porque el Señor está contigo y viene el temblor y bueno, no que en paz te acostarás y así mismo dormirás y... Entonces, truena, sales corriendo, tiembla, sales corriendo, bueno. Y entonces, ¿dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está? No entiendo. Juegas bien, pero no metes goles. Para afuera. Juegas bien, vas ganando. Y los otros te empiezan a empujar. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues tranquilo, porque vas ganando. Ah, no. Te empujan y pateas al otro. Expulsado. Y no vas a jugar el próximo partido porque estás en el mundial, ¿no? Entonces, caramba, aprendemos mucho del fútbol. Pero ¿para qué le pegas al otro si vas ganando? En la vida cristiana somos más que vencedores. Nosotros no tenemos que patear, no tenemos que escupir, no tenemos que picarle los ojos a los otros. Nosotros somos los que vamos ganando. Los que están perdiendo,
¿Por qué empujan, patean, pellizcan, escupen? Son los perdedores. Pero tú y yo no nos tenemos que comportar así. Si vamos ganando, debemos estar en calma. Pero también seguir metiendo goles. 7-1, apenas. Eso es lo que nos falta como cristianos. No quedarnos en el un gol, ya metí y me quedo ahí atrás. Ya le metí uno, le meto otro. Ya le metí dos, de una vez le meto 10. En realidad 7 fueron pocos, le pudieron haber metido 10 goles. Así tú y yo debemos ser en la vida cristiana. No como el equipo aquel de la camiseta verde que mete un gol y ya, que dice que se bautizó y ya. No. Tú tienes que ser como el otro equipo, que metió un gol y después otro, y otro, y otro, y otro, para que tú después vengas y aquí junto con nosotros cantes de gloria en gloria y de gol en gol te veo. Y cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. No es, ya leí esto, ya, mi reporte, así lo mandé hace un mes, el reporte de gloria en gloria te veo. Pero muchas veces no solamente somos estorbosos para los niños, aún para nosotros. ¿Qué pasó? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Cómo es un niño? Inocente, tierno, amoroso. Ve al papá o a la mamá y quiere estar ahí, pegadito. Quiere estar pegado el niño al papá o a la mamá. ¿Hay algún problema? Viene el temblor. ¿Y qué es lo que hace? Sale corriendo, pero con su mamá o con su papá. En el momento, Señor Dios mío, ¿dónde estás? Aquí estás, Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Se abraza de su papá y una vez que está con el papá o la mamá, se queda tranquilo. Y entonces, mi hermano, no tienes que salir corriendo porque Dios está ahí. Nada más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues haga exactamente lo mismo que el niño. Abraza a Dios. Señor, tú estás aquí. Si hoy me voy, imagínate qué cosa sería tan hermosa que estás abrazando a Dios y de pronto cuando lo dices, ¡ay! Aquí lo tengo ya en 100%. Qué hermoso, ¿no? Viene el temblor, me muero y estoy con el Señor. ¡Ay, qué padre! Porque si salgo corriendo ya no me morí, ya morí con Dios. A veces nuestra mente, parece broma, pero nuestra mente nos traiciona. Y decimos que queremos estar con Dios, pero decimos, ay no, pero ahorita no. Mejor en 20 años, ¿no, Señor? Señor, quiero estar contigo. Cuando esté bien, ancianito. Por eso no te estoy diciendo, ve y busca morirte. No, simplemente, bueno, pues si te pasa, pero tú debes hacer lo que el niño, abrázate de Dios. Abrázate del Señor. Y entonces, ¿qué más? El niño en el momento de que está en dificultad se abraza de su padre, de su madre. Tú, en el momento que estás en dificultad, te abrazas de Dios. ¿Tienes problema económico? Abrázate de Dios. ¿Qué es lo que hace el niño cuando necesita dinero, papá? ¿Me das para la paleta? Y el niño no pregunta cuánto ganas. Ni dice, oye, ya llegó la quincena, estamos a principio, mitad o fin de quincena. Oye, ¿cuánto me diste que te pagaban? ¿Te pagan por semana, por quincena o por mes, papá? El niño no está preguntando si a su papá le pregunta, le pagan semanal o diario o mensual. Él nada más dice, papá, quiero un helado. Papá, quiero un helado. Papá, quiero un helado. Por eso dice el Señor Jesús que tenemos que ser como niños. Tú quieres un helado, lo único que tienes que decir es, papá, quiero un helado. El Señor sabrá si te lo da o no. Tú se lo pides. Tú solamente se lo pides. Porque tenemos que ser como niños. ¿Tendrá o no tendrá? A ver, espérame. Imagínate a un niño de 6 años, ¿no? A ver, mi papá gana
Gana 1,000 pesos. Ah, pero menos su diezmo, le quedan 900. Y le dio a mi mamá para el gas. ¿Cuánto cuesta el gas? El gas, es de 30 litros, entonces, pero 300. Ya nada más le queda. Un niño se pone a hacer todas esas matemáticas. Simplemente si tiene necesidad de algo, le dice al Señor, Señor, por favor. El niño le dice, papá, unos tenis nuevos, ¿no? Un Wii, un Xbox. Es un niño, ¿no? Quiere cosas quiere una pelota, quiere unos zapatos, quiere unos tenis como los de Neymar, ¿no? Quiere a lo mejor unas costilleras para que si alguien le dé un patín, no le rompa la costilla. Quiere algo el niño. Y no se preocupa por cómo está la economía del papá. Simplemente pide. Tú y yo tenemos que hacer así. Tenemos necesidad, pedimos. Tenemos aflicción, recurrimos a Dios. Tenemos alegría. Papá, saqué 10 en la escuela. Porque el niño no creo que agarre y diga, saqué 10, pero no le voy a decir a mis papás. No, el niño saca 10 y viene corriendo con mi papá, con la mamá y dice, papá, saqué 10. Ahora sí me llevas a comprar una. Eso hace un niño. ¿O no? Papá, saqué 10, papá. Encuentra algo divertido en el internet, en el teléfono. Y papá, mira lo que encontré, papá. Bueno, yo no sé tú, pero los niños de pronto encuentran algo divertido y papá, mira esto, papá. Están hablando a su mamá o a su papá que quieren mostrarle las cosas bonitas que encuentran. Ven algo diferente y, papá, 2 arcoíris, 3, papá. Se sorprenden de todo, papá, llovió, papá, una mosca. Así tú y yo tenemos que hacer. Nos tenemos que sorprender de las cosas que pasan a nuestro alrededor, positivas, bonitas. Tenemos una alegría. Papá Dios, me pasó esto. Papá Dios, me dieron un billete. Papá Dios, para los jóvenes, encontré una muchacha hermosa. Ojalá que se pueda, no sé. Papá Dios, digo, si se puede. Papá. Así como niño. ¿Por qué? Porque el que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. Y tú y yo queremos entrar en él, pero pregunta, ¿somos como niños? ¿Estamos dando el ejemplo a nuestros niños de ser como niños? Avanzamos en los versículos 18 al 23. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ve y sigue. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios el que tiene riqueza, porque es más fácil que un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Pero no hay, porque no hay de recibir mucho más que este tiempo
en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a ver de qué manera lo dice Marcos. Empezamos en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23, y nos dice la escritura que viene este dirigente y le pregunta: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aquí nos encontramos con algo interesante, pero antes quisiera ir a Marcos 10, versículos 17 y 18, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino corriendo, hincado de la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Fíjate cómo en Marcos nos da un detalle adicional respecto de lo que pasa con este hombre rico, dirigente, líder, que no nos dice de Lucas, nos dice que nada más llega un hombre y le pregunta. Pero en Lucas encontramos el detalle que dice que viene corriendo un hombre y se hinca o se postra delante de Jesús. Me parece interesante cómo el hombre viene ahí corriendo, ¿no? Porque sabe que en Jesús hay algo especial. Y le dice: maestro bueno. La respuesta de Jesús en el versículo 18, estamos en Marcos 10, es interesante. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solamente Dios. Entonces, aquí encontramos una cosa: para decir que Jesús es bueno, es solamente reconociendo que Jesús es Dios. Jesús dice: solamente Dios es bueno. Entonces, si tú dices que yo soy bueno, pues entonces solamente que sea Dios. Esa es la implicación inmediata. Si tú dices que soy bueno, entonces soy Dios. Ok. Más adelante, y es interesante lo que le dice Jesús. La respuesta de Jesús no solamente es: ¿por qué me llamas bueno?, sino también: tú sabes los mandamientos. ¿Esto quién lo está diciendo? Jesús. Pero fíjate cómo Jesús empieza diciendo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no. Pero Jesús comienza con la segunda parte de estos 10 mandamientos principales, no con la primera. Los mandamientos están básicamente divididos en 2 secciones. La primera sección tiene que ver en nuestra relación con Dios. La segunda sección tiene que ver en nuestra relación con los demás, con los hombres. Aquí, interesantemente, Jesús primero va a la segunda sección: ¿cómo está tu relación con los demás? Y este hombre le dice: muy bien, esto lo he hecho desde que era joven. Él tiene una relación muy buena con los demás. Y así al día de hoy en el mundo encontramos un montón de personas que hacen buenas obras, que se llevan muy bien con los demás, que posiblemente, y para nuestra vergüenza y para nuestra tristeza, se llevan mejor con su familia que muchos cristianos. Son más honestos que muchos cristianos, aunque se dicen cristianos. Tienen mejores calificaciones que muchos cristianos. Dicen menos groserías que muchos cristianos, que ya no deberían decir, pero bueno. Etcétera. Son más fieles con su esposo o con su esposa, o más amorosos, o más tiernos, o más cariñosos que muchos cristianos. Entonces, la relación con los demás puede ser buenísima. Buenísima. Pero, ¿qué hay de la primera parte? ¿Cuál es la pregunta de este hombre? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Muchas personas al día de hoy piensan que con hacer buenas obras, que con llevarse bien con la esposa, que con llevarse bien con el esposo, que con tener 10 o que tener premio de reconocimiento ahí
yo qué sé, premio puntualidad, mira, no soy borracho, no pego, no esto, no. Qué bueno, qué bueno. ¿Y? Eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Eso no es suficiente para heredar la vida eterna. Eso no es suficiente. Ya hice una carrera universitaria. ¡Qué bueno! Saqué 10. ¡Qué bueno! Tengo un buen trabajo. ¡Qué bueno! Nunca falta dinero en mi casa. ¡Qué bueno! Mi casa está rechinando de limpia. Mira, wow, qué padre. No hay cucarachas. No hay moscas. No hay nada. Te ves y parece espejo. ¡Qué bueno! Es bueno. Es bueno, todo eso es bueno, porque eso es algo que el Señor manda. Es bueno, pero incompleto. Es bueno, solo es incompleto. ¿Qué le falta a la primera parte? En Marcos capítulo 10, versículos 21 al 25, y la manera en la que empieza el versículo 21 me encanta. Por favor. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ve, sígueme, tomando mi cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios el que tiene riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ahí nada más. Es interesante, pero no todas las historias las encontramos en todos los evangelios. Pero esta historia está en 3, está en Marcos, en Mateo y en Lucas. Aquí, en Lucas nos dice, al verlo triste, pero en Marcos dice, que Jesús lo miró con amor. En realidad, Jesús no desprecia a este hombre. A pesar de que Jesús sabe lo que hay en su corazón, no por eso lo desprecia, no por eso le dice, a mí no me interesa lo que haces, sino que lo ve con amor. Y le dice, estás incompleto. Estás incompleto. En Mateo, que también registra este suceso, le dice, si quieres ser perfecto. Mateo dice, bueno, reconoce las palabras de Jesús, las describe como, si quieres ser perfecto. En Marcos encontramos que dice, una cosa te falta. Recordemos que la palabra perfecto tiene que ver con estar completo. Es decir, esta persona, como les decía, no es que estuviera mal, estaba incompleta. Y tristemente le faltaba la parte más importante. No sé si ustedes alcanzan a ver esta botella. No es que el agua que está aquí esté mal, simplemente está incompleta. Pero le falta la parte más grande. Es lo que le faltaba también a este hombre. No es que estuviera mal, estaba incompleto, estaba imperfecto. Y el Señor quiere que en nuestra vida seamos perfectos. Y muchas veces decimos y nos justificamos, ay, ¿quién será? Nunca voy a ser perfecto. Cuidado, deja de decir eso, porque tú estás entonces en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Deja de decir, nunca lo seré. Algunas veces has escuchado, es que nunca seremos perfectos. Cuidado, cuidado. No digas eso, porque eso es estar en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios, porque Dios dice que todos seremos perfectos
así como Jesús. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, el objetivo de Dios es que tú y yo seamos como Jesús. ¿Y esa perfección dónde va a comenzar? Aquí. ¿Va a terminar aquí? No. Pero aquí tenemos que comenzar. Desde aquí, en esta vida, en este mundo, tenemos que ir avanzando cada vez más en ser como Jesús. Entonces el hombre, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Se desanima. Y muchas veces, hermano, yo te quiero decir, tú aquí escuchas muchas veces tal vez predicaciones, o en algún otro lugar has escuchado predicaciones, y a veces cuando te dice, oye hermano, te falta esto, hermano, esto, no sé, voy a pensar en mis niños, qué bueno, pero hay que bañarse, hay que lavarse mejor la cabeza, hay que cortarse las uñas, hay que llegar más temprano, hay que levantarse más temprano. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que mis hijos están pero mal? No, simplemente cada día les estoy diciendo que les falta. Te falta esto, te falta aquello, lávate bien los dientes, yo qué sé. Oye, Abraham, la Biblia, ¿qué pasó? Es la hora de la lectura. Y entonces, muchas veces venimos aquí, venimos tal vez un domingo, escuchamos algo, escuchamos una predicación, y a veces, ¿qué es lo que te pasa? Tal vez lo mismo que a este joven. Te desanimas. Uy, es que dijeron eso. Y eso fue para, seguro lo digo por mí. Eso que acaba de decir Martín seguramente lo digo por mí. Y te desanimas. Y te vas. No. El Señor Jesús ve a este hombre con amor y le dice, más muy bien, te falta esto. Excelente. Qué bueno que hagas todas esas cosas. Te falta esto. Tú vienes aquí los domingos, te sientas y escuchas, y el Señor a ti también cada domingo te dice, muy bien, ahora te falta esto, te falta esto, te falta esto. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Haces lo que este joven? ¿Se entristece y se va? Muchos tal vez sí, se entristecen y se van. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que nos falta. Si aquí se te dice, ¿te falta esto? Sí es cierto, me falta, vamos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces los discípulos se asombran y dicen, oye, pero qué difícil entonces, qué difícil, porque este muchacho ya ha hecho todas estas cosas. Y estas personas, en este caso era una persona dirigente, un líder, una persona rica, una persona que en un pueblo, a los ricos, a los influyentes, a los dirigentes, todo el mundo los conoce. O sea, es difícil que no conozcas al riquillo del pueblo. Es difícil. Oye, este cuate sí que es bueno, ¿no? Entonces viene con Jesús y le dice, te falta esto. Y aquel se va y dice, entonces los discípulos dicen, qué difícil es esto. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y Jesús da una parábola interesante. Dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque a las personas que tienen cierta riqueza, que son ricos en algo, lo que sea, tal vez van muy bien en la escuela, tal vez les va muy bien en el trabajo. Hay algo en lo que tal vez tú has destacado mucho. Yo no sé qué es, pero difícilmente una persona no destaca en algo, en al menos una cosa. O sea, de todas las cosas que tienes por hacer, qué bueno que llegaron. En algo destacas, ¿sí o no? Eres a lo mejor muy buena cocinando los frijoles, eres tal vez muy buena lavando, eres tal vez muy buena en la escuela, tal vez sacas 10 y llevas premio de puntualidad, tal vez eres muy buena en algo. Pero aún eso, fíjate qué curioso, ¿no? Pero aún eso, en lo que eres rico, hay que dárselo a Dios. El muchacho tenía muchas posesiones, pero tenía un problema. Su Dios era el dinero.
Entonces, ahora, pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿Tu escuela? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu casa? ¿Tener tu casa limpia? ¿Quién es tu Dios? Porque eso es lo que estaba pasando con este muchacho. Estaba poniendo a su dinero antes que Dios. Y el Señor Jesús le dice, todo lo que habías hecho está bien. Ahora nada más deja a tu Dios y ponme a mí en primer lugar. Porque la primera parte de los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso es algo que el muchacho no estaba haciendo. Pero se entristece. Oye, qué bueno que tengas riqueza en esto. Ahora, deja eso y dedícale tiempo a Dios. No, yo cómo cree que voy a dejar mi universidad para dedicar tiempo a Dios. Y entonces el muchacho se va triste. Oye, pero pues yo venía con puro libro. ¿Cómo me dices que ahora le dedique tiempo a Dios? Y ahí se va triste el muchacho. No quiere dejar lo que tiene, no quiere dejar a su Dios. Eso es lo que muchas veces pasa. No queremos dejar a nuestro Dios. A ese Dios falso, que en realidad no es un Dios, sino es un ídolo. Hay que dejar a ese ídolo, ¿para qué? Para ahora sí estar con Dios. Y entonces, bueno, denme 2 minutos más. Y entonces, Pedro dice, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Todo el que por causa del reino de Dios. Pero en Marcos dice algo bien hermoso. Todo aquel que por mi causa y la del Evangelio, la causa de Jesús y el Evangelio, es el reino de Dios, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá, esto no lo dice Lucas, pero lo dice Mateo y esto a muchos les va a gustar, recibirá ahora 100 veces más en este tiempo. ¿Sabes qué es lo hermoso? Te lo digo yo. ¿Sabes qué es lo hermoso de cuando dejo mi casa para estar con alguno de ustedes? Que ahora ya no tengo una casa, ya tengo, miren cuántas casas tengo. Platicaba y esto con mis niños el jueves o viernes. Le digo, mira hijo, ahora ya no tienes una casa, tienes un montón de casas. Porque cada casa de esas personitas que llegan y se sientan en la iglesia también es tuya. Si tú vas a hablar de Dios, si tú vas a hablar del Evangelio, tú puedes llegar a la casa de alguno de tus hermanos, si son tus hermanos, claro, y si te invitan un cafecito te lo tomas, y entonces ya tienes café no solo en tu casa, ya tienes café hasta en otra casa, porque estás trabajando para el reino de Dios, porque estás trabajando para el Evangelio. Te invitan un pancito, tú te lo comes y dices, gracias Señor, porque ahora ya no nada más tengo comida en mi casa, ahora tengo comida en otras casas, porque estoy trabajando para el reino de Dios y para el Evangelio. Y así es con todo aquel, eso no solamente es conmigo, es con todo aquel que va a hablar de Dios y que va a hablar del Evangelio. En realidad, no es que ha perdido su casa, ahora tiene más casas. No es que ha perdido a su familia, ahora tiene una familia más grande. Entonces, no se pierde nada con el Señor. Aquí vemos que dice, recibirá 100 veces más ahora. Y fíjate qué interesante, porque aquí Marcos recalca, primero que dice, dejó casa, hermanos,
hermanas, madre. ¿Y qué dice? Ahora va a recibir 100 veces más. Y entre paréntesis, ¿qué dice? Va a recibir más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. Aunque, también por eso quise ver esto en Marcos y no en Lucas. Aunque con persecuciones. Híjole. Oye, ¿no le podría quitar esa parte? ¿Eso qué quiere decir? Que no va a faltar el que te critique, que no va a faltar el que te malvea, que no va a faltar el que... Pero tú de cualquier forma tienes que poner tu mente y tu corazón en eso, en el reino de Dios. Y no es que seamos interesados, pero verdaderamente es de gozo, es de alegría, es bonito, es padre saber que el Señor, ya desde esta tierra, si tú pones tu mente y tu corazón en Dios, Él te va a recompensar. Perdón que me extendí mucho. Empezamos un poquito después la predicación y la terminamos un poquito después. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias porque en este día me das la oportunidad, Señor, de compartir con mis hermanos lo que tú me enseñas. Te suplico, por favor, amado Dios, que nos ayudes a no ser estorbosos para nadie, sean niños, sean jóvenes, sean también adultos. Ayúdanos a tener ese corazón como el de un niño que siempre está listo, dispuesto, animoso, gozoso para compartir sus tristezas, sus ánimos, sus angustias, sus dificultades con el Padre. Así como los niños que quieren compartir todo con su papá, también ayúdanos a que nosotros queramos compartir todo sin excepción contigo. Y Señor Todopoderoso, te queremos también suplicar que nos ayudes a dejar a un lado y a no dar tanta importancia a ídolos que nos hemos fabricado en este mundo. La escuela, el trabajo, la casa, los labores de la casa, Señor. Ayúdanos, por favor, a no apegarnos a eso y apegarnos cada vez más a ti. Suplico esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.